Sofía cerró los ojos mientras sentía las náuseas recorrer su cuerpo una vez más aquella mañana. No era la primera vez que esto sucedía, y en lo profundo de su corazón sabía que no sería la última. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del lavabo en el pequeño cuarto de servicio que compartía con otras doncellas de la mansión. El reflejo que la miraba desde el espejo agrietado parecía el de una extraña, alguien que llevaba un secreto demasiado pesado, demasiado peligroso, demasiado vergonzoso para ser pronunciado en voz alta. Durante semanas había intentado convencerse de que era solo el cansancio, el agotamiento de trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer, limpiando los interminables salones de la propiedad del duque Sebastián de Montalvo. Pero ahora, mirando su propio rostro pálido y sus ojos llenos de un terror silencioso, ya no podía seguir mintiéndose a sí misma. Su vientre, que hasta hace poco permanecía plano bajo el rígido uniforme de sirvienta, comenzaba a mostrar una leve redondez que ninguna cantidad de fajas o delantales podría ocultar por mucho tiempo más. El peso de esa realidad la golpeó con la fuerza de una tormenta. Era una huérfana sin nombre, sin familia, sin protección en este mundo cruel que juzgaba sin piedad a las mujeres que caían en desgracia. Y ahora llevaba dentro de sí la prueba viviente de su pecado, de su transgresión imperdonable, del amor prohibido que la había consumido noche tras noche en los brazos del hombre más poderoso de la región, el mismo hombre que para el mundo exterior era solo su empleador, su señor, el duque viudo cuya reputación intachable contrastaba dolorosamente con el secreto que ahora crecía en su interior. Si alguna vez has sentido el terror paralizante de llevar un secreto que podría destruir tu vida entera, si has conocido el sabor amargo de amar a alguien que el mundo considera inalcanzable para ti, si has experimentado la vergüenza anticipada de saber que tu cuerpo pronto revelará una verdad que prefieres mantener oculta, entonces comprenderás el infierno silencioso en el que Sofía vivía cada minuto de cada día. Porque la humillación no siempre llega en un solo momento devastador, a veces se construye lentamente, día tras día, mientras observas cómo tu secreto crece literalmente dentro de ti, sabiendo que pronto será imposible de ocultar y que cuando el mundo lo descubra serás juzgada, condenada y expulsada del único lugar que has conocido como hogar. ¡Qué alegría tenerte aquí! Dime desde dónde ves este video. Deja tu like y si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal porque aquí encontrarás historias de mujeres que como tú han enfrentado la humillación y han encontrado la fuerza para renacer. Ahora, comencemos con la historia de Sofía, la huérfana que amó demasiado y que pagó un precio que ninguna mujer debería pagar. La historia de Sofía comenzó 3 años atrás, cuando con apenas 16 años y sin un solo familiar en el mundo, fue aceptada como sirvienta en la mansión de los Montalvo. Había crecido en un orfanato administrado por monjas severas que la habían preparado para una vida de servicio y obediencia, enseñándole que su valor como mujer sin linaje residía únicamente en su capacidad de trabajar sin quejarse y de permanecer invisible ante los ojos de sus superiores. El día que cruzó las imponentes puertas de hierro forjado de la propiedad, Sofía no podía imaginar que aquel lugar, con sus jardines perfectamente cuidados y sus salones decorados con pinturas de ancestros aristocráticos, se convertiría en el escenario de su mayor felicidad y su más profunda humillación. Durante los primeros meses, trabajó en la cocina y en las habitaciones de servicio, apenas vislumbrando de vez en cuando al duque Sebastián, un hombre de 35 años, cuya presencia imponente y mirada melancólica capturaban la atención de todos en la mansión. Era viudo desde hacía 2 años, habiendo perdido a su esposa en un accidente de carruaje que también se había llevado a su hijo nonato. Desde entonces se había convertido en una figura solitaria que vagaba por los corredores de su propia casa como un fantasma elegante, cumpliendo con sus obligaciones sociales, pero sin permitir que nadie se acercara verdaderamente
a su corazón destrozado. Ella había sido enviada a la biblioteca para recoger la vajilla de té que el señor había solicitado horas antes, pensando que lo encontraría ya retirado a sus aposentos. Sin embargo, cuando entró silenciosamente en la vasta sala llena de libros antiguos y el aroma del fuego de la chimenea, lo descubrió sentado en su sillón de cuero, con la cabeza entre las manos, sollozando de una manera que rompía el corazón. Sofía se quedó paralizada en la puerta, sin saber si retirarse discretamente o hacer su trabajo, y pretender que no había presenciado aquel momento de vulnerabilidad absoluta. Antes de que pudiera decidir, él levantó la vista y sus ojos se encontraron. En lugar de la furia o la vergüenza que ella esperaba ver en el rostro de un noble sorprendido en un momento tan privado, encontró solo una profunda tristeza y algo más, algo que parecía un reconocimiento mutuo del dolor que ambos llevaban dentro. Ese fue el momento en que algo cambió imperceptiblemente entre ellos, una conexión silenciosa entre dos almas solitarias que reconocían en el otro un reflejo de su propia orfandad emocional. Él había perdido a su familia, ella nunca había tenido una. Ambos vagaban por el mundo sintiéndose fundamentalmente solos, aunque por razones muy diferentes y desde posiciones sociales opuestas. Las semanas siguientes trajeron consigo más de esos encuentros fortuitos que gradualmente dejaron de ser tan fortuitos. El duque comenzó a solicitar específicamente que fuera Sofía quien le llevara el té por las tardes, quien ordenara su biblioteca, quien encendiera el fuego en su estudio privado. Cada encuentro era como una danza delicada donde ambos probaban los límites de lo que era permisible, donde una mirada duraba un segundo más de lo apropiado, donde una sonrisa contenía más calidez de la que debería existir entre un noble y su sirvienta. Sofía vivía para esos momentos, preparándose cuidadosamente antes de cada encuentro, aunque sabía que él no debería fijarse en detalles como que ella se había peinado con más esmero o que había lavado su uniforme con especial dedicación para que oliera a lavanda fresca. La anticipación de verlo llenaba sus días con una luz que nunca había experimentado, un propósito que iba más allá de simplemente cumplir con sus tareas. Por primera vez en su vida, alguien la miraba no como a una sirvienta intercambiable, sino como a una persona única y valiosa. Cuando él le preguntaba su opinión sobre un libro, realmente escuchaba su respuesta con interés genuino. Cuando ella compartía una observación tímida sobre alguna pintura en la biblioteca, él no la desestimaba, sino que consideraba sus palabras con seriedad, a veces incluso compartiendo detalles sobre la historia de la obra que hacían que su aprecio se profundizara. Al principio, estos encuentros consistían solo en miradas prolongadas y conversaciones breves sobre temas intrascendentes, el clima, los libros, las estaciones que pasaban. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, comenzaron a compartir más. Él le preguntaba sobre su vida en el orfanato, y por primera vez alguien escuchaba verdaderamente cuando ella hablaba de los años de soledad y anhelo de pertenecer a algo, a alguien. Ella, a su vez, se atrevía a hacer preguntas tímidas sobre los libros que él leía, sobre los lugares que había visitado, sobre la esposa que había perdido. Sebastián hablaba de su difunta esposa con respeto, pero sin la pasión que Sofía imaginaba que debería acompañar tales recuerdos. Había sido un matrimonio arreglado, explicaba con voz cansada, basado en conveniencias sociales y expectativas familiares más que en amor verdadero. Su esposa había sido una mujer refinada y apropiada para su posición, pero entre ellos nunca había existido la conexión profunda que él había anhelado secretamente durante toda su vida. Sofía escuchaba estas confesiones con el corazón acelerado, reconociendo en las palabras de él un eco de su propia hambre de conexión auténtica, de ser vista y valorada por quien realmente era y no por su posición social o su utilidad práctica. La primera vez que se besaron fue durante una tormenta de primavera que había dejado la mansión sumida en la oscuridad cuando los relámpagos derribaron las líneas eléctricas. Sofía había acudido al estudio del duque con velas, preocupada de que él pudiera necesitar luz.
Lo encontró de pie junto a la ventana, observando la tormenta con expresión pensativa. Cuando se volvió hacia ella, la luz parpadeante de las velas iluminaba su rostro de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable, más humano que nunca. Sin palabras, él extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa que rompía todas las reglas de su mundo estratificado. Sofía sabía que debía retirarse, que debía mantener la distancia apropiada entre una sirvienta y su señor, que cruzar esa línea invisible significaría arriesgar todo lo que tenía, que en realidad no era mucho, pero era todo su mundo. Sin embargo, en ese momento, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el resplandor intermitente de los relámpagos, algo más fuerte que la razón o el miedo la impulsó hacia adelante. Cuando sus labios se encontraron, fue como si dos mitades perdidas de un todo imposible finalmente se reunieran. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si ambos fueran conscientes de la magnitud de lo que estaban haciendo, de la frontera que estaban cruzando. Pero luego, la suavidad dio paso a una urgencia que había estado acumulándose durante meses, de miradas furtivas y conversaciones cargadas de tensión no expresada. Esa noche marcó el comienzo de una relación secreta que duraría más de 2 años. Años que para Sofía fueron un torbellino de emociones contradictorias que oscilaban entre la euforia absoluta y el terror persistente de ser descubiertos. Sebastián arreglaba encuentros nocturnos en partes remotas de la mansión donde nadie los molestaría. En la biblioteca, después de que todos se hubieran retirado, donde el único testigo era la luz de la luna, filtrándose a través de los ventanales, en su estudio privado cuyas paredes forradas de libros parecían absorber los secretos que compartían, en ocasiones incluso en sus propios aposentos cuando la casa dormía profundamente y el riesgo de ser descubiertos parecía mínimamente aceptable. Para Sofía, aquellas noches eran un paraíso robado al mundo cruel que existía más allá de las puertas cerradas, momentos en los que dejaba de ser simplemente una sirvienta sin nombre, sin pasado, sin futuro digno de mención, y se convertía en una mujer amada, deseada, valorada por el hombre que ocupaba todos sus pensamientos durante el día y poblaba todos sus sueños por la noche. Sebastián le hablaba de su soledad existencial, de cómo la presión de mantener las apariencias ante la sociedad aristocrática lo sofocaba hasta el punto de sentir que estaba viviendo la vida de otro hombre, de cómo con ella finalmente podía ser él mismo sin las máscaras elaboradas que el mundo le exigía usar desde el momento en que heredó el título ducal siendo apenas un joven. Le leía poesía a la luz de las velas, sus dedos trazando las líneas en páginas antiguas mientras su voz le daba vida a palabras de amor escritas siglos atrás, pero que parecían escritas específicamente para lo que sentían el uno por el otro. Le enseñaba sobre arte y filosofía, desplegando ante ella un mundo de ideas y belleza que su educación limitada en el orfanato nunca le había permitido conocer, tratándola no como a una subordinada que debía recibir órdenes sin cuestionarlas, sino como a una igual, al menos en la privacidad de aquellos encuentros secretos donde las reglas del mundo exterior temporalmente dejaban de aplicarse. Para él, Sofía representaba una autenticidad que nunca había encontrado en su propio mundo de aristocracia rígida y pretensiones elaboradas. Ella no lo amaba por su título ducal o su inmensa riqueza. De hecho, esas cosas eran precisamente las barreras insuperables que hacían su amor imposible a los ojos del mundo. Lo amaba simplemente por quien era como hombre cuando dejaba caer todas las máscaras, por su inteligencia que brillaba en sus conversaciones, por su sensibilidad hacia la belleza que otros de su clase considerarían debilidad impropia de un noble, por la ternura que mostraba solo con ella y que contrastaba tan marcadamente con la frialdad formal que mantenía con el resto del mundo. Y él
A su vez, encontraba en Sofía algo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo realmente, una conexión que trascendía las convenciones sociales arbitrarias y tocaba algo más profundo y verdadero, algo que su matrimonio arreglado y todos los eventos sociales llenos de conversación superficial nunca le habían proporcionado. Sebastián, por su parte, vivía atrapado entre dos mundos irreconciliables. Amaba a Sofía con una intensidad que nunca había experimentado, pero también era prisionero de su posición social, de las obligaciones hacia su familia y su linaje, de las expectativas de una sociedad que nunca perdonaría a un duque que se casara con una sirvienta huérfana. Le hablaba a Sofía de su amor, le prometía que siempre la cuidaría, pero nunca mencionaba matrimonio, nunca hablaba de un futuro concreto donde ella pudiera ocupar un lugar legítimo a su lado. Y Sofía, consumida por su amor y su necesidad de pertenecer a alguien, aceptaba las migajas que él podía ofrecerle, convenciéndose de que el amor que compartían era suficiente, que no necesitaba reconocimiento público o estatus social mientras tuviera sus noches juntos. El cuerpo intentaba comunicarle con una insistencia que se volvía más imposible de ignorar con cada día que pasaba. Pero cuando las náuseas persistieron día tras día, con una regularidad que no podía ser coincidencia, cuando sus ciclos menstruales, que habían sido siempre puntuales como un reloj, dejaron de llegar sin explicación aparente, cuando comenzó a sentir una sensibilidad inusual en sus senos que hacía que incluso el roce de su uniforme fuera doloroso y un cansancio profundo que ninguna cantidad de descanso podía aliviar completamente. Ya no pudo seguir negando la realidad que la había estado persiguiendo en sus pensamientos más oscuros. Estaba embarazada. Llevaba dentro de sí un hijo del duque Sebastián de Montalvo, una criatura concebida en amor, pero que representaba tanto la prueba de ese amor prohibido como su sentencia de muerte social. Durante días después de esta realización, Sofía vivió en una especie de trance aterrorizado, cumpliendo mecánicamente con sus tareas, mientras su mente giraba sin control, tratando de encontrar alguna solución a un problema que parecía no tener ninguna salida posible que no terminara en catástrofe. El pánico que sintió cuando la verdad finalmente penetró todas sus defensas psicológicas fue tan intenso que apenas podía respirar, su pecho apretándose como si manos invisibles la estuvieran estrangulando lentamente. Sabía exactamente lo que le esperaba si alguien descubría su condición. Había visto el destino de otras mujeres en situaciones similares, jóvenes sirvientas que habían caído en desgracia y habían sido expulsadas sin piedad. Sería despedida de la mansión sin referencias que pudiera usar para buscar otro empleo, sin dinero excepto quizás el salario de su último mes, si tenía suerte, sin ninguna posibilidad realista de encontrar trabajo en ningún lugar respetable una vez que su embarazo fuera visible. Una sirvienta embarazada sin esposo era considerada poco más que basura humana, una mujer caída que había traicionado la confianza sagrada de su empleador y manchado el honor de la casa que había tenido la generosidad de acogerla. Sería arrojada literalmente a la calle para sobrevivir como pudiera, obligada a recurrir quizás a la prostitución o la mendicidad o cualquier otro medio desesperado que pudiera mantenerla viva. Y su hijo, su inocente hijo que no había pedido nacer en estas circunstancias imposibles, nacería en la pobreza más absoluta, marcado desde el primer momento de su existencia por el estigma indeleble de la ilegitimidad que lo perseguiría durante toda su vida. Había ensayado las palabras 1000 veces en su mente, intentando encontrar la manera perfecta de comunicar una noticia tan devastadora. Pero cuando finalmente lo enfrentó, con las manos temblando y lágrimas amenazando con escapar de sus ojos, las palabras salieron de manera atropellada y desesperada. Sebastián se quedó inmóvil cuando ella terminó de hablar. Su rostro, una máscara indescifrable que hacía imposible adivinar qué estaba pensando o sintiendo. El silencio que siguió fue tan denso y opresivo que Sofía sintió que no podía respirar.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él habló, y sus palabras fueron un golpe más devastador que cualquier rechazo explícito. Le dijo que tenía que pensar, que necesitaba tiempo para considerar sus opciones, que esto era una situación complicada que requería planificación cuidadosa. No la abrazó, no la consoló, no le dijo que todo estaría bien. Simplemente le pidió que mantuviera el secreto un poco más, mientras él decidía qué hacer. Sofía salió de aquella biblioteca sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre que le había susurrado palabras de amor eterno, que la había hecho sentir valiosa y deseada, ahora la miraba como a un problema que necesitaba ser resuelto, una complicación inconveniente en su vida perfectamente ordenada. Sebastián evitaba sus miradas cuando se cruzaban en los pasillos, ya no solicitaba su presencia en su estudio, no hacía ningún intento de comunicarse con ella, excepto para enviar breves notas que solo decían que todavía estaba considerando la situación. Mientras tanto, el vientre de Sofía continuaba creciendo, todavía no lo suficiente para ser obvio bajo su uniforme, pero cada día que pasaba hacía más inevitable el momento en que ya no podría ocultar su condición. Comenzó a usar fajas más apretadas, delantales más largos, cualquier cosa que pudiera comprarle unos días más, unas semanas más antes de que su secreto fuera revelado al mundo. Las otras sirvientas comenzaban a mirarla con curiosidad, notando quizás que algo había cambiado en ella, que su rostro estaba más pálido, sus ojos más hundidos, sus movimientos más lentos y cansados. Una tarde, la señora Martínez, el ama de llaves que gobernaba el personal de servicio con mano de hierro, la detuvo en el pasillo y le preguntó directamente si se sentía bien, si tal vez debería ver a un médico. Sofía balbuceó alguna excusa sobre no haber dormido bien. Prometió que pronto se sentiría mejor y huyó antes de que las lágrimas que amenazaban con escapar la traicionaran completamente. Finalmente, después de 2 semanas de silencio tortuoso, Sebastián envió una nota pidiendo que lo encontrara en la biblioteca esa noche. Sofía acudió con el corazón dividido entre esperanza y terror, sin saber si él le ofrecería una solución o simplemente le entregaría su despido. Lo que encontró fue algo peor que cualquiera de esos escenarios. Sebastián le explicó con voz fría y formal que había tomado una decisión. Le daría dinero, suficiente para que pudiera establecerse en otra ciudad, bajo un nombre falso, donde nadie conociera su historia. Le proporcionaría fondos mensuales para que pudiera criar al niño sin pasar hambre, pero con una condición absoluta e innegociable. Debía irse de inmediato, antes de que su embarazo fuera visible, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía revelar la identidad del padre. Debía inventar una historia sobre un esposo fallecido o desaparecido, cualquier ficción que protegiera su reputación, y sobre todo, que protegiera la reputación de él. Si alguna vez violaba este acuerdo, si alguna vez intentaba contactarlo o reclamar algo de él, los fondos se detendrían de inmediato y ella quedaría completamente sola. Cuando Sofía intentó hablar, cuando intentó preguntarle cómo podía reducir su amor a una transacción financiera, cómo podía simplemente enviarla lejos, como si ella y su hijo no significaran nada para él, Sebastián la interrumpió con voz firme. Le dijo que esto era lo mejor para todos, que un escándalo destruiría no solo su propia vida, sino también cualquier futuro que su hijo pudiera tener, que el amor, por muy real que hubiera sido, no podía superar las realidades brutales de su mundo estratificado. Le dijo que estaba siendo práctico, no cruel, que estaba protegiéndola a su manera, asegurándose de que ella y el niño no terminaran en la miseria absoluta. Quería al hombre que le había susurrado promesas bajo las estrellas, que le había leído poesía junto al fuego, que le había hecho sentir que su amor era más fuerte que cualquier barrera social. Quería que él luchara por ella, que desafiara las convenciones, que demostrara que su amor valía más que su reputación o su posición. En cambio,
Lo que obtenía era un hombre que había calculado cuidadosamente la manera más limpia de deshacerse de un problema embarazoso. La humillación que sintió en ese momento fue más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la humillación pública de ser expuesta ante el mundo, sino algo más íntimo y doloroso. La humillación privada de descubrir que la persona que amabas te valoraba tan poco que estaba dispuesta a borrarte de su vida como si nunca hubieras existido. Le dijo que no aceptaría su dinero manchado de culpa, que no huiría como una criminal cuando su único crimen había sido amarlo demasiado. Le dijo que se quedaría, que enfrentaría las consecuencias de su amor, y que si él era demasiado cobarde para hacer lo mismo, entonces realmente nunca la había amado en absoluto. Las palabras salieron de su boca con una fiereza que ella misma no sabía que poseía, alimentada por meses de miedo y semanas de ansiedad, y ahora por la rabia ardiente de sentirse traicionada por el único ser humano en quien había confiado completamente. Le suplicó que reconsiderara, que comprendiera que no había otra manera, que la sociedad los destruiría a ambos si la verdad salía a la luz. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Si iba a ser destruida, al menos sería en sus propios términos, no huyendo en la noche como una ladrona avergonzada. Se fue de aquella biblioteca por última vez, cerrando la puerta tras de sí con un sentido de finalidad que marcaba el fin de algo que una vez había sido hermoso y ahora estaba irremediablemente roto. En los días que siguieron, continuó con sus tareas como si nada hubiera cambiado, pero por dentro se estaba preparando para el inevitable momento en que su secreto ya no pudiera ser ocultado. Y ese momento llegó más pronto de lo que esperaba, precipitado no por el crecimiento natural de su vientre, sino por la malicia de alguien que había estado observando más cuidadosamente de lo que ella había creído posible. Durante meses había estado cortejando sutilmente a Sebastián, apareciendo en eventos sociales donde él estaba presente, invitándolo a cenas en su propia mansión, dejando claro su interés sin ser demasiado directa como para arriesgarse a un rechazo público. Sebastián había sido cortés, pero distante con sus avances, cumpliendo con las obligaciones sociales, pero sin dar ninguna señal de interés romántico genuino. Sin embargo, Beatriz era una mujer paciente y astuta que sabía que la posición del duque requería eventualmente que se volviera a casar, especialmente ahora que no tenía herederos. Lo que Beatriz no sabía, pero sospechaba, era que había algo o alguien que mantenía el corazón del duque ocupado, algo que explicaba su falta de interés en las opciones matrimoniales perfectamente apropiadas que la sociedad le presentaba. Había comenzado a observar más cuidadosamente durante sus visitas a la mansión, notando pequeños detalles que otros pasaban por alto. La manera en que los ojos del duque ocasionalmente seguían a cierta sirvienta joven y bonita, la tensión que parecía existir entre ellos cuando se cruzaban en los pasillos, las miradas cargadas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los observaba. Aquella tarde fatídica, Beatriz había llegado a la mansión sin anunciarse, una visita sorpresa que justificó con alguna excusa trivial sobre estar en el vecindario. Había sido conducida al salón de té donde el duque la recibiría en breve, pero mientras esperaba, su atención fue capturada por el sonido de voces desde el pasillo. Reconoció la voz del duque, tensa y cargada de emoción, y otra voz femenina que respondía con igual intensidad. Movida por una curiosidad que rayaba en el voyerismo, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta y alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación que confirmaba sus peores sospechas. Las palabras embarazo, hijo y futuro flotaban en el aire. Y aunque no podía ver quién hablaba con el duque, la voz le resultaba vagamente familiar, probablemente una de las sirvientas que había visto durante sus visitas previas. Cuando la conversación terminó abruptamente y escuchó pasos acercándose a la puerta, Beatriz se retiró rápidamente al salón, su mente ya calculando cómo podía usar esta información a su favor. No tenía todas las piezas del rompecabezas todavía,
pero tenía suficiente para comenzar a hacer preguntas, para observar más cuidadosamente, para descubrir la identidad exacta de la mujer que había capturado la atención del duque de manera tan inapropiada. Durante las semanas siguientes, Beatriz se convirtió en una visitante aún más frecuente de la mansión Montalvo, siempre con excusas plausibles, pero con el verdadero propósito de observar y recopilar información. No le tomó mucho tiempo identificar a Sofía como la sirvienta en cuestión, notando la manera en que evitaba cuidadosamente cualquier interacción con el duque, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas cuando lo veía pasar, cómo su mano ocasionalmente se posaba inconscientemente sobre su vientre en un gesto protector que Beatriz reconoció de inmediato. Una tarde, mientras Sofía servía té en el salón, Beatriz la observó con ojos de águila, notando la ligera redondez que comenzaba a ser visible bajo el uniforme a pesar de la faja apretada y el delantal estratégicamente colocado. La confirmación de sus sospechas llenó a Beatriz no de compasión, sino de una satisfacción fría y calculadora. Aquí estaba la palanca que necesitaba para eliminar cualquier obstáculo entre ella y su objetivo de convertirse en duquesa. Todo lo que tenía que hacer era exponer el escándalo en el momento y la manera más dañinos posibles, preferiblemente de una forma que hiciera imposible para el duque proteger a su amante campesina y que lo obligara a buscar refugio y respetabilidad en un matrimonio apropiado con alguien de su misma clase, es decir, con ella misma. ¿Has sentido la vergüenza de ser el secreto de alguien, de ser escondida como si tu amor fuera algo de lo que avergonzarse en lugar de celebrarse? ¿Has vivido el terror de saber que tu cuerpo pronto revelará una verdad que cambiará tu vida para siempre? Una verdad que el mundo juzgará sin piedad. Sé que muchas de nosotras hemos amado de maneras que la sociedad condena, que hemos entregado nuestros corazones a personas que no pudieron o no quisieron luchar por nosotras con la misma intensidad con la que nosotras luchamos por ellas. Hoy quiero escuchar tu voz, porque tu experiencia importa, porque tu dolor merece ser reconocido, porque al compartir nuestras verdades más difíciles, creamos un espacio donde otras pueden encontrar el coraje para enfrentar las suyas. En los comentarios, completa esta frase: cuando amé a alguien que no pudo amarme públicamente, lo más difícil fue, no importa cuán dolorosa sea tu verdad, compartirla aquí puede ser la luz que otra mujer necesita para comprender que no está sola en su lucha. Ahora continuemos con la historia de Sofía, porque su jornada está lejos de terminar y lo que viene a continuación cambiará todo. Beatriz eligió un evento social en la mansión Montalvo para ejecutar su plan, una cena formal donde estarían presentes las familias más importantes de la región. Había coordinado cuidadosamente con la señora Martínez, el ama de llaves, a quien había sobornado con promesas de una posición mejor remunerada en su propia mansión, para asegurarse de que Sofía fuera una de las sirvientas asignadas a servir durante la cena. El plan era simple pero devastador: esperar el momento perfecto cuando todos los invitados estuvieran presentes y luego orquestar una situación que forzara a Sofía a revelar su condición de la manera más humillante posible. Aquella noche, mientras los invitados se reunían en el gran salón comedor bajo las luces de las arañas de cristal, Sofía servía con manos temblorosas, consciente de las miradas que ocasionalmente se posaban sobre ella, sintiendo el peso de su secreto como una carga física que amenazaba con aplastarla. Sebastián estaba sentado a la cabecera de la mesa, cumpliendo con su papel de anfitrión perfecto, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la manera en que evitaba mirarla directamente, como si su mera presencia fuera un recordatorio doloroso de la situación imposible en la que ambos estaban atrapados. Beatriz había esperado pacientemente durante los primeros platos, participando en la conversación con su encanto habitual, pero sus ojos seguían cada movimiento de Sofía como un depredador observando a su presa. Finalmente, cuando el plato principal estaba siendo servido,
Beatriz dejó caer su servilleta deliberadamente al suelo, justo cuando Sofía pasaba cerca de ella con una bandeja pesada. Sofía se agachó para recogerla, un movimiento que normalmente habría sido simple, pero que ahora, con su vientre abultado, requería un esfuerzo considerable y una posición que hacía que su uniforme se tensara de una manera que revelaba claramente la redondez que había estado tratando desesperadamente de ocultar. Beatriz exclamó con voz lo suficientemente alta como para capturar la atención de todos en la mesa. «Cielos, querida, parece que has engordado bastante recientemente, ¿o acaso hay otra explicación para ese vientre tan prominente?» El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto y aterrador. Todas las cabezas se volvieron hacia Sofía, quien se había quedado paralizada, la servilleta aún en su mano, su rostro drenado de todo color. Los ojos de los invitados la recorrían con una mezcla de sorpresa, escándalo y ese particular deleite malicioso que algunas personas sienten cuando presencian la caída de otro ser humano. Sofía intentó hablar, intentó negar, pero las palabras se atascaron en su garganta mientras sentía el peso de todas esas miradas, juzgándola, condenándola, reduciéndola a nada más que una sirvienta caída que había traído vergüenza a la casa que la empleaba. La señora Martínez se levantó de inmediato con expresión furiosa, exigiendo saber si lo que Beatriz insinuaba era cierto, si Sofía había estado ocultando un embarazo mientras trabajaba bajo su supervisión. Cuando Sofía no pudo negar la acusación, cuando sus lágrimas silenciosas fueron suficiente confesión, la señora Martínez la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y le ordenó que saliera del comedor de inmediato, que ya hablarían de esto más tarde, pero que por ahora debía desaparecer de la vista de los invitados a quienes había ofendido con su presencia inmoral. Sofía huyó del salón con el sonido de murmullos escandalizados siguiéndola, cada susurro como un cuchillo clavándose en su espalda. Escuchó fragmentos de las conversaciones, palabras como vergonzosa, inmoral, atrevida, preguntándose quién sería el padre, especulando sobre su carácter moral, juzgando cada aspecto de quien ella era, basándose en este único hecho revelado de la manera más humillante posible. Cuando llegó a su pequeño cuarto de servicio, se desplomó en el estrecho catre y lloró con una intensidad que sacudía todo su cuerpo, no solo por la humillación que acababa de sufrir, sino por la certeza absoluta de que su vida tal como la conocía había terminado en ese instante. Le informó que había sido despedida con efecto inmediato, que debía recoger sus escasas pertenencias y abandonar la propiedad antes del anochecer. No le darían referencias, no le darían salario final, no le darían nada excepto la orden de desaparecer y nunca volver. Cuando Sofía preguntó tímidamente si podía hablar con el duque, si había alguna posibilidad de explicación o clemencia, la señora Martínez se rió con una crueldad que era más devastadora que cualquier insulto directo. El duque, le informó con satisfacción apenas velada, había sido quien había dado la orden de despedirla, quien había especificado que no debía recibir nada que pudiera ayudarla, quien había dejado claro que no deseaba tener ninguna comunicación futura con una sirvienta que había traído tal vergüenza a su casa. Aquellas palabras fueron el golpe final que destrozó cualquier esperanza que Sofía hubiera mantenido secretamente de que Sebastián intervendría, de que a pesar de todo, él demostraría que su amor había significado algo, que ella y su hijo no eran simplemente un problema incómodo que podía ser descartado sin pensarlo dos veces. La realidad era clara y brutal. El hombre que había jurado amarla, que la había hecho sentir valiosa y deseada, ahora la estaba expulsando de su vida con la misma facilidad con la que uno descarta un objeto roto e inútil. Mientras caminaba por el largo camino de grava que conducía a las puertas de hierro forjado, no se permitió mirar atrás hacia la mansión que había sido su hogar durante 3 años, el lugar donde había experimentado el amor más intenso y la traición más profunda de su vida. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido metálico
que resonó como una sentencia final, y se encontró sola en el camino polvoriento, sin saber a dónde ir o qué hacer. La humillación de la noche anterior todavía ardía en su pecho, pero ahora se mezclaba con algo más, un terror frío y paralizante sobre cómo sobreviviría, sobre qué le pasaría a su hijo, sobre si había sido una tonta absoluta al creer que el amor podría superar las diferencias de clase y las realidades brutales del mundo en el que vivía. Durante las primeras horas caminó sin rumbo fijo, sus pies llevándola automáticamente hacia el pueblo más cercano, aunque no tenía idea de qué haría cuando llegara allí. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente se detuvo al borde del camino, exhausta física y emocionalmente, y se permitió el lujo de desmoronarse completamente. Se sentó sobre una piedra al costado del camino y lloró no solo por lo que había perdido, sino por el futuro aterrador e incierto que se extendía ante ella. Esta era Marta, una partera del pueblo que regresaba de atender un nacimiento y que reconocía el aspecto de una mujer desesperada cuando lo veía. Sofía, demasiado agotada para inventar mentiras elaboradas, simplemente le dijo la verdad, que había sido despedida de su posición, que estaba embarazada y sola, que no tenía a dónde ir. Esperaba juicio, rechazo, quizás algunos consejos condescendientes antes de ser dejada nuevamente sola en el camino. En cambio, Marta la invitó a subir a la carreta sin más preguntas, diciéndole que ninguna mujer embarazada debería estar sola en el camino al anochecer y que ya verían mañana cómo resolver su situación. Durante el viaje hacia el pueblo, Marta no presionó para obtener más detalles, no hizo preguntas invasivas sobre el padre del bebé o las circunstancias de su despido. Simplemente habló sobre cosas mundanas, el clima, las cosechas, los últimos nacimientos que había atendido, como si Sofía fuera una persona normal, merecedora de conversación ordinaria y no una mujer caída que debía ser condenada y evitada. Había enviudado años atrás y desde entonces había dedicado su vida a su trabajo como partera, trayendo nuevas vidas al mundo y ayudando a mujeres en sus momentos más vulnerables. Cuando llegaron a su casa, le ofreció a Sofía una cama, comida caliente y algo que ella no había esperado encontrar: respeto básico y dignidad humana, sin condiciones. Durante los días que siguieron, mientras Sofía se recuperaba del shock de su expulsión y comenzaba lentamente a procesar todo lo que había perdido, Marta se convirtió en algo parecido a una madre para ella, un rol que Sofía nunca había experimentado en su vida de huérfana. Marta le hablaba mientras preparaba comidas, mientras atendía su pequeño jardín, mientras clasificaba las hierbas medicinales que usaba en su trabajo. Le contó sobre su propia vida, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre la hija que había tenido siendo muy joven y soltera, antes de conocer al hombre que se convertiría en su esposo y que había aceptado a la niña como propia sin hacer preguntas sobre su origen. Le explicó que había aprendido hacía mucho tiempo que juzgar a las mujeres por sus circunstancias era una crueldad innecesaria, que cada mujer tenía su propia historia y que nadie tenía derecho a condenarla sin conocer las complejidades de su vida. No era que el dolor desapareciera o que la humillación se borrara mágicamente, sino que por primera vez en su vida tenía a alguien que la veía como un ser humano completo y no como un problema o una sirvienta o un objeto de escándalo. Marta le enseñó sobre el oficio de partera, compartiéndole conocimientos sobre hierbas, sobre el proceso del parto, sobre cómo cuidar a las madres y los recién nacidos. Le explicó que si Sofía quería, podía quedarse con ella y aprender el oficio, que siempre hacía falta otra partera en la región y que era un trabajo que le permitiría ganarse la vida honestamente mientras criaba a su hijo. La oferta era más de lo que Sofía se había atrevido a esperar, una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de construir una vida nueva, diferente de todo lo que había conocido antes. Aceptó con gratitud que amenazaba con abrumarla, prometiéndole a Marta que trabajaría duro, que aprendería todo lo que pudiera, que nunca olvidaría la bondad que le había mostrado en su momento más oscuro.
Sofía acompañaba a Marta en sus rondas por el pueblo y las granjas circundantes, observando con atención casi reverente cómo traía bebés al mundo con manos expertas que sabían exactamente cuándo intervenir y cuándo permitir que la naturaleza siguiera su curso, y palabras tranquilizadoras que calmaban a madres aterradas en medio de contracciones dolorosas. Cómo cuidaba a las mujeres durante el proceso del parto y los días críticos que seguían, con una mezcla perfecta de conocimiento práctico acumulado durante décadas y compasión genuina que hacía que cada mujer se sintiera única y valorada. Aprendió sobre las diferentes etapas del embarazo y cómo el cuerpo se transformaba mes a mes para acomodar la vida que crecía dentro, sobre las complicaciones que podían surgir desde sangrados inesperados hasta posiciones fetales peligrosas, y cómo reconocer los signos de advertencia antes de que fuera demasiado tarde, sobre las hierbas específicas que aliviaban el dolor sin dañar al bebé, y las que detenían hemorragias posparto que de otra manera podrían ser fatales, sobre los tés que fortalecían las contracciones cuando el trabajo de parto se prolongaba peligrosamente, y los que ayudaban a las madres a producir leche abundante para sus recién nacidos. Pero más allá del conocimiento técnico, Sofía aprendió también algo más profundo y transformador sobre la fuerza fundamental de las mujeres que hasta ese momento había subestimado completamente. Presenciaba cómo atravesaban el dolor del parto con un coraje que la dejaba asombrada y humillada, cómo sus cuerpos sabían instintivamente qué hacer, incluso cuando sus mentes estaban aterradas y convencidas de que no podrían soportar ni un segundo más de ese dolor, cómo encontraban reservas de fuerza que no sabían que poseían cuando la alternativa era rendirse y potencialmente perder a sus bebés. Vio a mujeres campesinas pobres que habían trabajado en los campos hasta el día anterior al parto, traer sus hijos al mundo con la misma dignidad y poder que cualquier noble en su palacio. Y esta observación comenzó a transformar fundamentalmente cómo Sofía comprendía el valor humano. No residía en títulos o riqueza o posición social, sino en algo mucho más básico y poderoso, en la capacidad de perseverar, de crear vida, de amar ferozmente incluso en circunstancias devastadoras. Y a medida que su propio embarazo avanzaba, que su vientre crecía sin vergüenza ni necesidad de ocultarse, porque en esta nueva vida nadie la juzgaba por su condición de madre soltera, comenzó a sentir algo que no había esperado nunca poder experimentar después de la humillación que había sufrido. Orgullo, no vergüenza persistente por su condición, sino orgullo genuino y creciente por la vida que se desarrollaba dentro de ella, por la fuerza que estaba descubriendo en sí misma con cada día que pasaba, por el futuro que estaba construyendo con sus propias manos, en lugar de esperando pasivamente que alguien más se lo diera como un regalo que podía ser retirado caprichosamente en cualquier momento. Su hijo nació una noche de primavera, cuando las primeras flores comenzaban a abrir sus pétalos, y el aire llevaba la promesa de nuevos comienzos con la ayuda de Marta. Un proceso largo y agotador que duró casi 18 horas, desde las primeras contracciones suaves hasta el momento final, cuando el bebé finalmente emergió. Durante todo ese tiempo, Marta estuvo a su lado con una paciencia infinita, guiándola a través de cada contracción con palabras de aliento que Sofía aferraba como cuerdas salvavidas, recordándole que respirara cuando el dolor amenazaba con abrumarla completamente, limpiando el sudor de su frente con paños frescos, masajeando su espalda cuando los dolores se volvían casi insoportables. Y aunque Sofía había presenciado docenas de partos durante sus meses de aprendizaje, experimentarlo desde dentro era algo completamente diferente. Un dolor que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, pero que de alguna manera
era también transformador, como si cada contracción la estuviera forjando en una versión nueva y más fuerte de sí misma. Cuando finalmente el bebé emergió con un grito indignado que llenó la pequeña habitación, cuando Marta lo colocó sobre su pecho húmedo y caliente mientras el cordón umbilical aún los conectaba, Sofía experimentó un momento de claridad absoluta que redefiniría todo lo que vendría después. Mirando esos ojos oscuros que la observaban con una intensidad que parecía imposible en alguien que acababa de entrar al mundo, sintió que algo cambiaba fundamentalmente dentro de ella. No solo en su corazón, sino en su esencia misma. Ya no era la huérfana sin nombre que había vagado por el mundo, sin ancla ni propósito real. Ya no era la sirvienta desechable cuyo valor dependía de su utilidad para otro. Ya no era la mujer humillada que había sido expulsada en desgracia con todos sus sueños destrozados. Era madre, y ese título, ese rol, ese vínculo inquebrantable con esta criatura diminuta que dependía completamente de ella, llevaba consigo un poder y un propósito que ninguna humillación, ningún rechazo, ninguna pérdida podría jamás quitarle. Este bebé no sabía ni le importaba que ella hubiera sido sirvienta o que su padre la hubiera abandonado o que la sociedad la juzgara. Para él, ella era todo su universo, la única persona que importaba, y esa realidad simple pero profunda le otorgaba un valor que nadie más podía darle ni arrebatarle. Los años que siguieron no fueron fáciles, y sería una mentira dulcificar las realidades brutales de criar a un hijo sola mientras aprendía un oficio nuevo y construía una reputación en una comunidad que no siempre estaba dispuesta a pasar por alto su condición de madre soltera. Criar a un hijo sola, mientras aprendía un oficio exigente y construía una reputación profesional en el pueblo, requería trabajo constante que la dejaba exhausta hasta los huesos, sacrificios que a veces parecían insuperables cuando las noches sin dormir se acumulaban y el dinero escaseaba, y las miradas de juicio de algunos habitantes del pueblo le recordaban que su situación no era considerada respetable por los estándares convencionales. Había noches cuando el bebé lloraba incesantemente, y ella caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, meciendo a su hijo, mientras lágrimas de agotamiento corrían por sus propias mejillas, preguntándose si sería capaz de continuar, si había cometido un error terrible al negarse a huir cuando Sebastián le había ofrecido esa salida, si su orgullo la había condenado a ella y a su hijo a una vida de lucha perpetua. Había días cuando el trabajo era tan abrumador, cuando tenía que llevar a su hijo con ella en visitas a casas donde no era completamente bienvenido, porque algunas familias preferían no exponer a sus propios hijos a la presencia de uno nacido fuera del matrimonio, cuando tenía que elegir entre comprar comida suficiente o hierbas medicinales necesarias para su oficio, cuando la tentación de rendirse y aceptar cualquier destino más fácil era casi irresistible. Pero Sofía descubrió que era más fuerte de lo que había creído posible durante todos esos años, cuando dependía de la aprobación y protección de otros, que podía soportar noches sin dormir seguidas de días de trabajo agotador, que podía ignorar los murmullos y las miradas de juicio que ocasionalmente recibía de algunos habitantes del pueblo que sabían o suponían correctamente que su hijo no tenía padre legítimo que reclamara su paternidad. Descubrió también que había más bondad en el mundo de la que había imaginado posible durante sus días más oscuros en la mansión Montalvo, que muchas de las mujeres a quienes ayudaba a traer sus hijos al mundo se convertían en amigas genuinas y aliadas leales, que formaban una red de apoyo silenciosa pero real, que se manifestaba en comidas compartidas cuando sus recursos escaseaban, en cuidado del bebé cuando ella tenía que atender partos que duraban toda la noche, en defensa de su reputación cuando alguien intentaba difamarla basándose en su pasado. A medida que pasaba el tiempo y su reputación como partera hábil y compasiva crecía exponencialmente, comenzó a ser llamada con más frecuencia, no solo en su pueblo sino en comunidades vecinas, donde las mujeres habían escuchado sobre la partera joven,
que no juzgaba y que trataba a todas con respeto. Las mujeres pedían específicamente por Sofía porque sabían que ella no las juzgaría sin importar sus circunstancias, que las trataría con respeto y dignidad básica sin importar si eran casadas o solteras, ricas o pobres, respetables según los estándares sociales o consideradas caídas, que comprendía desde su propia experiencia dolorosa lo que significaba necesitar compasión en lugar de condena en los momentos más vulnerables de la vida. Su hijo creció sano y curioso, un niño brillante que llenaba su vida de propósito y alegría de maneras que ella nunca había anticipado. Le enseñó a leer usando los pocos libros que poseía. Compartió con él su amor por el aprendizaje, aunque sus recursos fueran limitados. Le inculcó los valores de bondad y respeto que Marta le había mostrado cuando más los necesitaba. 5 años después de su expulsión de la mansión Montalvo, Sofía se había convertido en una mujer completamente diferente de la chica asustada que había huido por ese camino polvoriento. Era respetada en su comunidad, financieramente independiente, aunque modestamente, y sobre todo se respetaba a sí misma de una manera que nunca había sido posible cuando su valor dependía de ser amada por un hombre que no había tenido el coraje de luchar por ella. La humillación que había sufrido, aunque todavía dolía cuando permitía que su mente regresara a esos días oscuros, se había convertido en algo más, en el punto de inflexión que la había forzado a descubrir quién era realmente y de qué era capaz cuando no tenía más opción que confiar en su propia fuerza. Ocasionalmente escuchaba noticias sobre el duque Sebastián de Montalvo, rumores que llegaban de viajeros o comerciantes que pasaban por el pueblo. Se había casado finalmente con Beatriz Santillana, aquella mujer que había orquestado la humillación pública de Sofía. El matrimonio, según decían, era apropiado desde el punto de vista social, pero frío, sin el amor o la pasión que debería caracterizar una unión verdadera. No tenían hijos todavía, algo que los murmuradores atribuían a diversas causas que iban desde maldiciones divinas hasta simple incompatibilidad. Sofía escuchaba estas noticias con sentimientos encontrados, una mezcla de satisfacción amarga al saber que él no había encontrado la felicidad que había buscado al sacrificar su amor, pero también una tristeza persistente por lo que podría haber sido si él hubiera elegido el coraje en lugar del conformismo. La señora de la casa estaba en trabajo de parto desde hacía más de 24 horas sin progreso significativo. Las contracciones eran irregulares y débiles, y las otras parteras locales, que habían sido llamadas primero, habían recomendado a Sofía como la más capaz de manejar situaciones difíciles que requerían no solo conocimiento técnico, sino también calma bajo presión y capacidad de tomar decisiones críticas rápidamente. Cuando llegó a la finca después de un viaje largo en carreta, fue conducida inmediatamente al dormitorio principal, donde la mujer luchaba por traer su bebé al mundo, la habitación llena del olor a sudor y miedo y velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. No reconoció de inmediato a la paciente que yacía en la enorme cama con dosel, su rostro contorsionado por el dolor y la exhaustión. Solo cuando estuvo más cerca, cuando la luz de las lámparas iluminó claramente el rostro pálido y sudoroso de la mujer, cuando sus ojos se enfocaron más allá del dolor inmediato de la situación médica que enfrentaba, se dio cuenta con un sobresalto que le robó el aire de los pulmones de que estaba mirando a Beatriz Santillana, ahora duquesa de Montalvo. La misma mujer que había orquestado su humillación pública 5 años atrás con una crueldad calculada que había destruido efectivamente su vida anterior. Beatriz también la reconoció a pesar de su estado debilitado, sus ojos ampliándose con una mezcla de shock absoluto, miedo visceral y algo que podría haber sido vergüenza si no hubiera estado tan oscurecido por el terror de su situación presente. Por un momento que pareció extenderse por una eternidad, aunque probablemente duró solo segundos, Sofía sintió la tentación poderosa y casi irresistible de darse la vuelta y marcharse, de dejar que esta mujer, que había sido tan deliberadamente cruel con ella, enfrentara sola
su momento de vulnerabilidad más extrema, de permitir que el karma o el destino o la justicia divina siguieran su curso sin su intervención. Después de todo, razonó una parte de su mente que todavía llevaba las cicatrices de aquella humillación. Esta mujer no había mostrado misericordia cuando Sofía la necesitaba desesperadamente. No había considerado las consecuencias devastadoras de exponer su secreto de la manera más humillante posible. ¿Por qué debería Sofía mostrar ahora la compasión que le fue negada cuando ella era la vulnerable, la desesperada, la que necesitaba ayuda? Pero entonces, en medio de estas reflexiones oscuras y tentadoras sobre venganza justificada, recordó las lecciones que Marta le había enseñado, no solo con palabras, sino con el ejemplo constante de su vida. Recordó su propio juramento sagrado de nunca juzgar a una mujer en trabajo de parto, sin importar quién fuera o qué hubiera hecho en su vida. Recordó que venganza y crueldad no eran la respuesta al dolor que había sufrido, sino que perpetuarían un ciclo de daño que no beneficiaba a nadie. Recordó también que la mujer frente a ella, por más que hubiera sido su antagonista, ahora tenía dos vidas, dependiendo de las decisiones que Sofía tomaría en los próximos minutos y horas, la suya propia y la de un bebé completamente inocente que no tenía culpa alguna de las acciones de su madre. Ese bebé merecía nacer con todas las ventajas que la habilidad de Sofía pudiera proporcionarle, y negarle esa oportunidad solo para castigar a su madre sería convertirse en el tipo de persona que Sofía había jurado nunca ser. Se acercó entonces a la cama con pasos lentos pero decididos y con voz profesional y calmada que no traicionaba ninguna de las emociones turbulentas que se agitaban dentro de ella. Le dijo a Beatriz que estaba allí para ayudarla, que haría todo lo posible por asegurar que tanto ella como su bebé sobrevivieran esta experiencia, y que nada de lo que había pasado entre ellas en el pasado importaba en este momento crítico, porque una vida, dos vidas preciosas, dependían de su habilidad y dedicación profesional, y ella no permitiría que consideraciones personales interfirieran con su deber como partera. El bebé estaba en una posición difícil y el trabajo de parto se había prolongado tanto que Beatriz estaba exhausta hasta el punto de apenas poder seguir pujando. Sofía trabajó con manos expertas y determinación inquebrantable, usando todo lo que había aprendido en 5 años de práctica para ayudar a este bebé a nacer. Habló a Beatriz con voz firme pero alentadora, guiándola a través de cada contracción, dándole la fuerza que ella misma no podía reunir. No había crueldad en sus palabras, ni venganza en sus acciones, solo profesionalismo y la determinación de hacer su trabajo lo mejor posible. Cuando finalmente el bebé emergió, una niña pequeña pero saludable, que llenó la habitación con su llanto indignado, Sofía sintió la satisfacción profunda que siempre acompañaba un nacimiento exitoso. Limpió a la bebé, se aseguró de que Beatriz estuviera estable, dio instrucciones claras sobre el cuidado postparto, y solo entonces se permitió mirar realmente a la mujer que una vez había sido su némesis. Beatriz la miraba con una expresión compleja, una mezcla de gratitud, vergüenza y algo parecido a comprensión. Con voz débil susurró un agradecimiento y luego, con más dificultad, agregó una disculpa por lo que había hecho años atrás. Sofía aceptó ambas con un gesto de cabeza simple, sin palabras elaboradas de perdón, pero tampoco con rechazo. Algunas heridas eran demasiado profundas para ser sanadas completamente con disculpas, pero ella había aprendido que aferrarse al odio solo la envenenaba a ella misma, no a quienes la habían herido. Hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era Sebastián, que había regresado de un viaje de negocios al recibir noticias del nacimiento de su hija. Cuando entró en la habitación y sus ojos se encontraron con los de Sofía, el tiempo pareció detenerse.
Ambos se quedaron inmóviles, mirándose a través del espacio que los separaba, un espacio que medía solo unos pocos metros, pero que representaba 5 años de vidas completamente diferentes, de elecciones que los habían llevado por caminos opuestos. Sofía vio en su rostro el shock del reconocimiento, seguido por algo más complicado, tal vez remordimiento, tal vez nostalgia, tal vez la comprensión tardía de lo que había perdido cuando eligió su reputación sobre su amor. Pero ella ya no era la chica que había amado desesperadamente a este hombre, que había anhelado su aprobación y su protección. Era una mujer que se había reconstruido desde las cenizas de su humillación, que había descubierto que no necesitaba el amor de un duque para tener valor, que había creado una vida significativa con sus propias manos y su propia determinación. Lo miró sin rencor, pero también sin anhelo, sin el deseo de explicar o justificar o reclamar nada de él. Simplemente recogió su bolsa de instrumentos, se despidió cortésmente de Beatriz y salió de la habitación con la cabeza en alto, dejando atrás para siempre el fantasma de quien había sido cuando estas paredes representaban todo su mundo. Y su partida ahora, una mujer que había aprendido que el verdadero amor propio era más importante que el amor de cualquier otra persona. La humillación que había sufrido, tan devastadora en su momento, se había convertido en el catalizador de su transformación. La había forzado a dejar de depender de otros para definir su valor. La había obligado a descubrir recursos internos que no sabía que poseía. La había llevado a una vida que, aunque diferente de cualquier cosa que hubiera imaginado, era genuinamente suya en maneras que su vida anterior nunca había sido. Su hijo la esperaba en casa con Marta, probablemente jugando en el jardín o ayudando a clasificar hierbas, y el pensamiento de regresar a él llenaba su corazón de una calidez que ningún amor romántico había proporcionado jamás. Era el amor incondicional de un hijo, sí, pero también era el orgullo de saber que estaba criando a un ser humano bueno, que le estaba enseñando a valorar la bondad sobre el estatus, la integridad sobre la conveniencia, el coraje de ser auténtico sobre la seguridad del conformismo. Su reputación como partera continuó creciendo hasta que mujeres de toda la región la buscaban, confiando en sus manos expertas y su corazón compasivo. Entrenó a otras mujeres jóvenes en el oficio, perpetuando el legado de bondad y habilidad que Marta le había transmitido. Su hijo creció para convertirse en un joven inteligente y amable que, aunque ocasionalmente hacía preguntas sobre su padre, parecía comprender instintivamente que la ausencia de un padre no disminuía el amor abundante que su madre le proporcionaba. Sofía nunca le mintió sobre sus orígenes, pero tampoco compartió detalles que solo servirían para complicar innecesariamente su vida. Le dijo la verdad en términos apropiados para su edad, que su padre había sido alguien que ella había amado, pero que no había podido estar con ellos, y que aunque eso había sido doloroso, también había llevado a la vida que ahora compartían, una vida que ella no cambiaría por nada. El muchacho parecía satisfecho con esta explicación, más interesado en el presente y el futuro que en un pasado que no podía cambiar. Sofía observaba su crecimiento con un orgullo que a veces amenazaba con abrumarla, sabiendo que estaba criando no solo a un niño, sino a un hombre que comprendería el valor de las personas más allá de su posición social, que trataría a todos con respeto, independientemente de su estatus, que no repetiría los errores de cobardía que su padre había cometido. La historia de Sofía eventualmente se convirtió en algo así como una leyenda local, aunque los detalles específicos permanecieron vagos y sujetos a especulación. Era conocida como la mujer que había sobrevivido la desgracia y se había reconstruido con dignidad, la partera que nunca juzgaba, pero que también nunca toleraba crueldad o injusticia. Las mujeres jóvenes acudían a ella no solo para asistencia médica, sino también para consejo, buscando en su historia evidencia de que era posible sobrevivir la humillación y salir más fuerte del otro lado.
Ella compartía su sabiduría generosamente, sin endulzar las partes difíciles, pero también sin exagerar su propio heroísmo. Les decía que la fuerza no significaba no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar del dolor. Que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la acción tomada incluso cuando el miedo amenazaba con paralizarlas. Que su valor como mujeres no dependía de la aprobación de los hombres, de posiciones sociales o de cumplir las expectativas de una sociedad que a menudo era más cruel que justa. Les enseñaba que la humillación, por devastadora que fuera en el momento, no tenía que definir el resto de sus vidas, que ellas tenían el poder de escribir nuevos finales para sus propias historias. La historia de Sofía nos recuerda que los momentos más oscuros de nuestras vidas no son el final, sino a menudo el comienzo de algo nuevo, algo que no podríamos haber descubierto si no hubiéramos sido forzadas a abandonar la seguridad de lo conocido y aventurarnos en territorios inesperados. Nos enseña que el amor verdadero no es el que nos hace pequeñas para caber en las expectativas de otros, sino el amor propio que nos permite crecer hasta convertirnos en la plenitud de quienes estamos destinadas a ser. Nos muestra que la dignidad no es algo que otros pueden otorgarnos o quitarnos, sino algo que cultivamos dentro de nosotras mismas a través de nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra negativa a permitir que los momentos de humillación definan nuestra esencia fundamental. Si hoy cargas el peso de la vergüenza, si alguien intentó convencerte de que tu valor está determinado por tu posición social, o por quien te ama, o por los errores que has cometido, quiero que recuerdes la historia de Sofía. Ella era una huérfana sin nombre, una sirvienta desechable, una mujer humillada públicamente y expulsada en desgracia. Y sin embargo, se convirtió en alguien invaluable para su comunidad, respetada por su habilidad, admirada por su carácter, amada por las incontables mujeres y bebés cuyas vidas tocó con su cuidado compasivo. No necesitó el apellido de un duque ni la aceptación de la alta sociedad para tener valor. Su valor siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto cuando finalmente se permitió buscarlo dentro de sí misma en lugar de en los ojos de otros. ¿Qué fue lo que más te conmovió de lo que compartí? Fue el momento cuando Sofía encontró bondad inesperada en Marta cuando más lo necesitaba. Fue cuando eligió ayudar a Beatriz a pesar del dolor que esa mujer le había causado. O fue cuando finalmente se enfrentó a Sebastián y se dio cuenta de que ya no necesitaba nada de él, porque había construido algo más valioso con sus propias manos. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia resonó más profundamente en tu corazón, porque tu perspectiva importa y porque al compartir lo que te tocó, ayudas a otras mujeres a encontrar las lecciones que ellas necesitan escuchar. Y si esta historia te dejó pensando, si te regaló, aunque sea un pequeño destello de esperanza, o te recordó tu propia fuerza, te invito a explorar otras historias en este canal que también celebran la resiliencia femenina, la capacidad de renacer después de la devastación, el poder de escribir nuevos finales cuando el mundo insiste en que nuestra historia ya terminó. Si algo en esta historia resonó con tu propia jornada, si tú también estás reconstruyendo tu vida después de momentos que intentaron quebrarte, quiero que sepas que este espacio también es tuyo. Al suscribirte, no solo recibirás notificaciones de nuevos videos, te estarás uniendo a una comunidad de mujeres que entienden que la humillación no es el final de la historia, sino a menudo el capítulo que precede nuestra mayor transformación. Aquí celebramos no solo las victorias finales, sino también el coraje que se requiere para simplemente seguir adelante cuando todo parece imposible. Aquí recordamos que nuestro valor nunca dependió de quién nos amaba o nos rechazaba, de nuestra posición social o nuestros errores pasados, sino de la esencia fundamental de quienes somos y de nuestra capacidad de elegir la dignidad incluso cuando el mundo nos niega el respeto. Presiona el botón de suscripción no por mí, sino por ti misma, por todas las versiones futuras de ti que necesitarán recordatorios de tu propia fuerza.
Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar el alma de esta historia, por formar parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan. Eres bienvenida siempre. Este rincón también es tu refugio.